Mm, Buenos días, compañeros del curso Software Avanzado para Ingeniería. Mi nombre es Edwin Giovanni Medina Montero y me dispongo a publicar el video de la práctica número 2. En el desarrollo de la práctica número 2 me pide que con LabVIEW realice un instrumento virtual que permita ingresar el número de cédula y que el instrumento virtual lo separe en dos vectores, uno con números pares y otro con números impares. Estos se deben visualizar en el panel frontal ordenado ya sea ascendente o bien descendentemente según lo establezca el usuario. Entonces acá en LabVIEW tenemos nuestro panel. Esta es la interfaz con el usuario, donde pueden ingresar el número de cédula y lo pueden ordenar ascendentemente o descendentemente según lo pidan. Para este caso tenemos como una muletilla de dos posiciones, por decirlo así, donde si le damos hacia arriba, pues va a estar en ascendente, y si le damos hacia abajo, va a escoger de forma descendente. Entonces vamos a dejarlo en ascendente para probar el primer caso. Lo ponemos a correr, está corriendo, y ingresamos un número de cédula. Por ejemplo, y le damos enter. Como podemos observar, los ordena de forma ascendente los números impares y los números pares. Los números impares 1, 1 ya que hay dos unos, y el 9. Los números impares empezando desde el 0, que el 0 lo contamos como un número par. 2, 4, 4, 6, 6 y 8. Si le damos la muletilla que los ordene de forma descendente, automáticamente los va a ordenar de forma descendente. 9, 1, 1. Miren los números pares 8, 6, 6, 4, 4, 2, 0. Estos espacios vacíos eh, son los vectores. Como no se llena el total de vectores sí, del número de cédula, pues deja espacios en blanco. Deje cada vector de números pares con 10, de números impares con 10 posibles datos y números impares con 10 posibles datos. Más o menos un número de cédula actual tiene en su total 10 dígitos. Posiblemente, si se llegara a presentar el caso de una persona que tenga solamente números impares, pues llenaría todo el vector. Como por ejemplo, así más o menos. Llenaría todo el vector de los números impares. Y en los números pares no aparecería nada. Ordenados ya sea de forma descendente, como lo tenemos en este caso, o ascendentemente. Para probar vamos a ingresar otro número de cédula. 6, 7, 13, por ejemplo. Observamos números impares, números pares, ordenados de forma ascendente como lo tiene la muletilla en este momento, descendentemente ahí está. Y los vectores vacíos que indican que no hay más números. Esa es la interfaz con el usuario. La interfaz con el programador, observamos acá el programa. En el programa tenemos un ciclo while, que es donde vamos a empezar a diligenciar todos los datos, porque vamos a repetir los datos hasta que se terminen los dígitos. Acá observamos la entrada de los datos, que es el número de cédula. Entra con un sweep register para que el dato se vaya cambiando cada vez que recircula. Lo primero que hacemos es dividir en 10. Lo dividimos en 10 para poder eh, obtener el último dígito que tiene el número de cédula. ¿Cómo lo hacemos? Con el residuo. Al hacer una división con 10 nos va a quedar un residuo. Ese residuo es el que vamos a trabajar. Por ejemplo, en el número que tenemos el 4, acá, digamos, se dividió en 10, nos queda como residuo el 4. Entonces el programa que hace, como tenemos el 4, hacemos una división por 2. Al hacer una división en 2, si nos queda como resultado 0, significa que es un número par. Si nos queda como resultado 1, significa que es un número impar. Al hacer eso, tenemos un ciclo, se me olvidó el nombre, una estructura de casos, que si el resultado es 0, acá 0, nos va a hacer estas funciones. Y si el resultado es 1, nos va a hacer estas funciones.
que si el resultado es 0, significa que el número es par. Entonces nos ingresa en un array de datos mediante esta función, insertar dato a un array. Nos ingresa el dato que teníamos previamente. Como podemos seguir este cablecito, viene hasta allá, ese dato. Al ingresarlo ahí significa que es un número par y va a estar ingresado en ese arreglo. Como, bueno, para poderlo ingresar en una posición, lo que hacemos es crear una especie de contadores, uno para números pares y otro para números impares. Entonces, como inició en 0, en la posición 0 nos va a agregar el primer dato. Como ya nos agregó un dato y ya está pasando por ahí, nos suma 1 para que el siguiente dato nos lo sume en la siguiente posición. Como obligatoriamente en estos arreglos toca cerrar los datos, por decirlo así, tanto en ambos casos no podemos dejar espacios vacíos. Entonces, para los números impares lo que vamos a es agregar un 0 en la posición -1 para que no nos afecte el vector que tenemos. Bueno, entonces, listo. Como ya cambió el dato acá, el resultado de acá, el número ya no va a ser todo este completo, sino que va a ser menos el 4. Ahora hace lo mismo, pero con el 1. Volvemos al programa, vuelve y entra el 1. Al 1, al número al dividirlo en 10 nos da como resultado 1. Ese residuo lo ponemos en la fórmula para saber si es número par o impar. Como no es divisible, pues entonces el resultado es 1. Como es 1, se viene por el lado en la estructura de casos va a coger por el caso 1. ¿Qué va a pasar? El dato, como podemos observar, entra al arreglo de los impares y lo va a agregar en la posición inicial del contador de los números pares, que en este caso es 0. Como ya agregó 1, al salir le suma 1 para que el siguiente dato lo ingrese en el número 1. Y lo mismo, como tenemos que hacer no podemos dejar espacios vacíos en el arreglo de los números pares, lo que hacemos es agregar un -1 en la posición, un 0 en la posición -1 para que no nos afecte el arreglo. Y vuelve a recircular los datos y así sucesivamente hasta terminar con el último dato. ¿Cuándo termina este ciclo while? Cuando el dato, el número de salida, como podemos observar, este es el número de salida, el cociente, cuando ese dato sea, mientras que sea mayor que 0, si no, no se vuelve a repetir, o sea, cuando llegue a 0 ya vaya, ahí ya se debieron haber terminado los datos. Bueno, como dejamos todos los datos agregados en estos arreglos, el arreglo de los números pares, el arreglo de los números impares, toca ordenarlos. Para eso tenemos la muletilla. La muletilla es esta. Esa muletilla lo que hacemos es también con una estructura de casos preguntar si es falso o verdadero, si está en positivo o si está en negativo. Si está en dado caso, por ejemplo, si está arriba significa bueno, tenemos este arreglo de datos que es el short 1 array, que lo que hace es que coge todos los datos de un arreglo y los ordena de forma ascendente. Entonces, si están arreglados de forma ascendente no toca hacerles nada. Entonces, si la muletilla está arriba, lo único que hacen es que los datos van a pasar de largo, por decirlo así, por la estructura de casos para mostrarlos en cada vector. Estos son los datos de salida, acá, en estos. Pero ¿qué pasa? Si la muletilla está en la posición contraria, lo que tiene que hacer es invertir los datos de forma descendente. Y este es el arreglo. El, el invertir uno de array, el invertirlo en el arreglo. Eso es lo que hace este programa. Espero que me hayan entendido. Muchísimas gracias por su tiempo y quedo pendiente de sus comentarios. Gracias.